Hace un tiempo atrás, ustedes recuerdan que hubo unos encierros voluntarios e involuntarios. Unas personas estuvieron de acuerdo, otros no tanto. Unos dijeron que era el nuevo orden mundial, los Illuminati que estaban controlando el mundo. Otros dijeron lo que ocurre es que están preparando la nueva reforma tributaria porque siempre son así los fascistas y opresores de estos pueblos primitivos tercermundistas. También hubo cristianos que estaban pensando, es el anticristo que está ya listo para salir a la luz. Mientras tanto, otros cristianos aprovecharon para indicar que la iglesia era esencial debido a su razón social. Según ellos, la iglesia es indispensable porque da muchos trabajos, ¿cierto? Y también por la labor según la cual brinda una especie de terapia, de sensación de bienestar. Y así las personas se estaban privando de una especie de voluntariado psicológico, terapéutico en la sociedad industrial en la que nos encontramos. Lo interesante es que esa respuesta no las ofrecieron gente que no es cristiana, sino personas que asimismo se identifican como cristianos y líderes religiosos de movimientos que son numerosos y poderosos en nuestra nación. Pregunta, ¿qué es entonces la iglesia de Cristo? ¿Cómo debe administrarse la iglesia de Cristo? Debemos nosotros consultar entonces los coach y aquellos que son capacitados para manejar los grupos sociales, las empresas o cierto grupo de actividades con el propósito de beneficiar la sociedad. Bueno, podemos estudiar un MBA y así entonces empezar a ver cómo poder hacer que sea sustentable a largo plazo esta agrupación con motivos religiosos. Usted lo puede encontrar y seguramente usted que me está escuchando ha pensado eso. Quizás usted tiene compañeros de trabajo o tal vez en lo profundo usted está dudando y dice, ¿cuál es la diferencia entre esto donde me obligan a venir mis papás y las empresas o los grupos de apoyo, de terapia que hay en la universidad o en el conjunto residencial? Hermanos, la carta a Timoteo responde esta y más preguntas. Dos principalmente, una, ¿qué es la iglesia? Y dos, ¿qué hace la iglesia? Y de esa interacción entre estas dos respuestas encontramos una tercera, la cual es, ¿para qué existe la iglesia? ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Qué hace la iglesia? ¿Y para qué existe la iglesia? Teniendo estas tres cosas en mente, usted puede navegar en las cartas conocidas como epístolas pastorales. Primera, segunda Timoteo y Tito, las cuales fueron escritas en el siglo I por el hombre conocido como Saulo de Tarso o más famoso Pablo. La primera respuesta la vamos a ver aquí, Primera Timoteo capítulo 3. Esta es la respuesta corta, ¿ya? Y la respuesta larga es todo el estudio que vamos a iniciar desde hoy. Así que si usted tiene objeciones y necesita más instrucción, lo invitamos para que siga acompañándonos aquí en nuestra iglesia, Verdad y Gracia. Bienvenidos todos. Ya saben, estoy buscando trabajo, entonces cualquier cosa. Muy bien. Primera Timoteo capítulo 3, aquí dice el versículo 15. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Tres cosas dice Pablo acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Número uno, la casa de Dios. La casa de Dios es un término asociado con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios se relacionó con un pueblo llamado Israel en un sitio geográfico y en un edificio mandado a construir según las instrucciones divinamente reveladas. ¿Cómo se llamaba ese edificio? Muy bien, tabernáculo y templo. Resulta que ahora en el nuevo pacto, después que alguien siendo judío apareció y dijo, destruyan a este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y efectivamente eso ocurrió. Lo pusieron en una cruz, resucitó al 3er día y en él ahora las personas son constituidas, ¿qué cosa? El templo de Dios. ¿Qué es la iglesia entonces? La casa de Dios, el templo de Dios, el lugar donde habita Dios, el único Dios verdadero. Segundo, ¿qué más es? Columna.
Aquí columna da la idea de sostener algo. En Reina Valera aparece como una figura de guerras. Ustedes recuerdan cómo eran las guerras antes. Hoy las guerras se pueden realizar psicológicamente, ¿cierto? Los vamos a atacar. Como cuando lo roban en Transmilenio y usted voltea a mirar y le dicen, cuídese chino porque yo sé usted dónde vive, ¿cierto? Y usted cuando es joven, usted piensa que todo el mundo sabe dónde vive usted, ¿cierto? Pues la verdad es que no es así. Lo están atemorizando para que usted no se defienda y no diga nada. Ahora, en la guerra, en ese entonces las ciudades eran encerradas con muros y habían una serie de estrategias para dominar, para saquear las ciudades. Posiblemente esa palabra signifique eso. ¿Por qué razón? Porque Pablo está escribiéndole a Timoteo, como vamos a ver en unos instantes, a la ciudad principal de esa región llamado Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano, que era el que dominaba en ese momento. Ahora, también es posible que esta columna y sostén sean las mismas cosas. Lo he leído por una parte o por la otra. Cualquiera de las cosas que sea, lo importante es lo siguiente, y es que si la iglesia es la casa de Dios o asamblea, que es la tercera palabra que aparece ahí, refiriéndose a las personas, porque en la época cuando se convocaba una eclesía, si hablásemos el inglés de la época, que era el griego, que era una eclesía, era una asamblea comunitaria, donde las personas en el Imperio Romano se reunían para resolver sus asuntos. Eso era una eclesía. Pablo y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento usan esa palabra y le dan un significado cristiano. Ahora bien, si la iglesia se refiere a esas tres cosas, entonces podemos unirlo en la siguiente manera. Número uno, la iglesia es el lugar donde habita Dios. Número dos, la iglesia es un lugar en donde Dios tiene comunión con determinadas personas. Y número tres, la iglesia es el fundamento o tiene una responsabilidad de preservar un contenido de fe, una enseñanza, una palabra, una doctrina o una fe. Esas tres cosas son la iglesia y ahí se desprende todo lo demás. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hace la iglesia y para qué la iglesia? En Romanos capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice que los judíos en el Antiguo Testamento, ¿qué eran? ¿O qué se les confió a ellos? Ahí dice oráculos de Dios. La palabra oráculo, si usted recuerda, era lo que supuestamente los dioses le decían a los mediums, a las pitonisas, a las brujas o a las hechiceras. ¿Se acuerdan? El oráculo más famoso, ¿cuál era? De ese entonces. Muy bien. Entonces allí la gente supuestamente recibía la respuesta de los dioses. Allí se cuenta la leyenda donde el señor Alejandro el Grande supuestamente encontró el mensaje que le dijo la gran sabiduría. ¿Cuál era? Conócete a ti mismo. Bueno, los oráculos del Dios verdadero y los verdaderos oráculos fueron confiados al pueblo de Israel. Ahora, ¿quién está manteniendo el cuidado o la custodia de esos oráculos en el nuevo pacto? Muy bien, la iglesia. Y eso es lo que entramos a estudiar en el capítulo 1. Tres cosas vamos a ver y voy a tratar de sintetizar lo más posible. Bien, así que si voy muy rápido, ustedes me tienen paciencia si son tan amables. Lo que vamos a ver es, en primer lugar, la introducción a la doctrina de esta carta. La doctrina, enseñanza, instrucción, fundamento. Eso significa de la epístola, de la carta. Versículos 1 y 2. La segunda parte es la instrucción al ministerio pastoral de Timoteo. Timoteo, como vamos a ver, tiene una responsabilidad encargada por Dios mediante el apóstol Pablo. Por eso se llama la carta a Timoteo. Y 3, vamos a ver una integración que hace el apóstol Pablo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para que Timoteo lo tome como referencia. Es decir, Timoteo necesita un paradigma, un modelo. Usted, digamos que trabaja en una multinacional, ¿sí? Y usted necesita como jefe de área que alguien le explique cuáles son sus labores. Bueno, el jefe se lo va a explicar, pero resulta que el jefe a su vez necesita que el jefe lo esté supervisando y que a su vez hasta la sede principal de la empresa sostenga periódicamente y cada tanto
que se está haciendo las cosas exactamente conforme al plan, ¿no es cierto? En ese caso, la visión de la iglesia está encarnada, por supuesto, en la persona perfecta que es ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero como Cristo ya no está en la tierra, entonces Él dejó a personas a quienes Él capacitó sobrenaturalmente para que ellos sean el modelo de cómo deben ser y qué es lo que deben hacer los líderes de la iglesia. ¿Cómo se llaman esos hombres? Los apóstoles. Muy bien, esas tres cosas vamos a ver: introducción, instrucción e integración. ¿Se lo aprendieron? ¿Hay niños aquí? No. ¿Cómo están, niños? ¿Se lo aprendieron? Primero, introducción. Segundo, instrucción. Y tercero, integración. Vamos a ver si se acuerdan después de la salida, ¿cierto? Ese es el desafío de todo pastor. En el caso mío no se acuerdan mucho, pero en el caso de Álvaro sí se acuerdan las enseñanzas de nuestro hermano. Primero, introducción a la doctrina epistolar. Dice así, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Introducción. Pablo aquí está utilizando varias cosas. Primero, empieza con su nombre, se identifica, Pablo. Recuerden cómo eran las cartas de la época. ¿Cómo eran? Eran rollos. Entonces usted cuando recibía el rollo, lo que necesitaba mirar, ¿qué era? Muy bien, el sello. Entonces si tenía sello, ahí indicaba la dignidad, la importancia de la persona que estaba enviando el mensaje. Habían ocasiones en donde el sello se había roto por muchos motivos y usted podía mirar inmediatamente quién era el que estaba escribiendo. Caso opuesto es el nuestro. Aquí veo personas que peinan canas, ¿cierto? ¿Cómo eran las cartas antes? La persona escribía y al final colocaba el nombre. Esto es importantísimo por lo siguiente: la persona que está escribiendo, de acuerdo a ese estilo de escribir en la época, indicaba si valía o no la pena escuchar su mensaje. ¿Vale o no vale la pena que la iglesia le preste atención a este mensaje? ¿Ustedes qué dicen? De por Dios, nada más y nada menos es ¿quién? El apóstol Pablo. Joven de redes sociales, es más o menos lo que usted hace cuando le llega la notificación en el teléfono y usted, para no abrir, para que no se dé cuenta que, cierto, chulitos azules, entonces usted lo que hace es mirar. No me interesa, ¿cierto? Porque usted está esperando que sea otra persona de donde venga el mensaje. En este caso nos tiene que importar mucho a nosotros debido a que la persona que está escribiendo se presenta como apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios. Pablo aquí está diciendo que él es apostelo de Cristo. Un apóstol en la época era simplemente un enviado del gobierno. Cuando se enviaba un hombre, un dignatario del Imperio Romano, en el idioma griego se decía un apóstol. Lo mismo existía en el mundo judío. Cuando se enviaba un rabino de una región a otra, como por ejemplo los que enviaron a examinar lo que enseñaba Juan el que bautizaba, Evangelio según San Juan, capítulo 1. ¿Cómo se llaman esos enviados? Apóstoles. No es una palabra que fue revelada de los cielos, era el lenguaje de la época. Pero aquí Pablo dice, yo soy apóstol con A mayúscula. ¿De quién? De Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios el Padre envió a Dios el Hijo y Dios el Hijo envió a ciertas personas en particular, no por la voluntad de ellos, sino por su propia voluntad. En Juan capítulo 15, 16, Jesús le recuerda a los apóstoles, mire, ustedes no son apóstoles como los que hay en Colombia. Y yo me levanté una mañana y Jesús me apareció. ¿Y cómo sabe que era Jesús y no que era alguno de los hermanos barbados aquí? Porque Jesús no lo hemos visto. Están diciendo mentiras, no es Jesús, porque nadie sabe cómo es Jesús, ¿cierto que no?
Y segundo, ¿por qué? 1 Corintios 15:8 dice que el último al cual Jesús le apareció en vivo y en directo, ¿cómo se llamó? Saulo de Tarso. Así que no es cierto, no es Jesús el de la Biblia. Puede ser Marco Antonio Solís antes de cortarse el cabello, Andrea Pirlo, el futbolista italiano, o cualquiera. No. Queridos hermanos, es importantísimo esta enseñanza por lo siguiente. Jesús dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, dice Jesús. Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, estaba buscando a Jesús, ¿cierto? No, estaba buscando a los cristianos para matarlos. Así como puede ser que usted esté obligado aquí y le toca como para mantener la paz familiar. El Señor Dios Todopoderoso, el que controla los cielos y la tierra, sabe sacudir su mundo y el mío para hacer aquello que Él se propuso hacer con su vida. El rey David lo dice ya después de anciano en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios cumple sus propósitos con nosotros y nosotros no podemos luchar contra Él como no pudo el encopetado, el enconado, el clasudo, el ilustrado, el académico San Pablo. No, fue quebrantado y por mandato de Dios se convirtió de ser un perseguidor a ser perseguido por causa de Cristo. Dios puede hacer eso y todavía lo sigue haciendo, con la única diferencia que ya no llama apóstoles en el sentido en el que llamó al apóstol Pablo. Además, ¿a quién va dirigida la carta? A Timoteo. Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí es una expresión según la cual los rabinos judíos se referían a sus discípulos predilectos. La cultura judía en la época, y todavía algunas cosas son semejantes, la persona que nacía en su hogar le enseñaban al Dios al cual adorar, si era hombre, la mujer a la cual amar, y hombre o mujer le enseñaban el oficio al cual se va a dedicar. Las tres cosas más importantes que usted tiene que aprender en la vida y que debería aprender de sus papás. Si no las aprende de sus papás, las va a tener que aprender tarde o temprano de otra persona, ¿no es cierto? Pues bien, 12 o 13 años ellos iban a lo que llaman el bar mitzvah o ser hijo de la promesa, también es la versión femenina con el paso de los años, y allí entonces los que se sentían inclinados a la carrera religiosa, ¿qué hacían? Se lo entregaban a un rabino. Bueno, encárguese usted, es como el papá de él. Por eso entendemos pasajes como Mateo 23, ¿lo ha leído? Donde Jesús dice, a nadie llamen Padre vuestro en la tierra. Jesús no está diciendo que cuando usted llegue a la casa y su papá lo llama, usted le diga, ¿cómo le va, señor Carlos? ¿Por qué me habla así? Porque la Biblia dice, no llames a nadie Padre en la tierra. No, lo que está diciendo es que el rabino o el maestro terrenal, como hacían los judíos de la época, lo convertían en infalible, en la autoridad final. No. Lo que está diciéndonos aquí entonces, en el contexto, es que Pablo llegó a prohijar, a adoptar, a entrenar, a capacitar a este muchacho Timoteo de tal manera que llegaron a tener una relación tan profunda como la de un padre a un hijo. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia de Cristo porque yo he tenido muchos padres, en sentido figurado, terrenales. Yo soy de la generación como la de muchos de nuestro continente en donde no crecimos con nuestros papás. Sin embargo, el Señor ha puesto personas en nuestro camino para formar en nosotros las virtudes de las que habla aquí. Verdadero hijo en la fe. O sea, Timoteo aprendió tanto de su abuela como de su mamá y de Pablo lo más importante en la vida, que es qué vamos a hacer cuando todo se nos acabe, cuando usted se jubile, cuando se vayan sus hijos, cuando su mujer o su marido, Dios no quiere, yo tampoco, lo dejen. ¿De qué se trata todo? Enfermedad número 1 de los bogotanos o de los que habitan en Bogotá: estrés, depresión, soledad. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Traduzcámoslo en falta de significado o de sentido, de propósito en la vida. ¿Qué le dijeron a usted cuando era niño? Si usted trabaja, va a ser alguien en la vida. Y ahora que está trabajando se sigue haciendo la pregunta, ¿cierto? Bueno, puede ver el video corto más premiado de la historia donde las personas, ¿cierto?, están mirando un teléfono y siguen y siguen y siguen. Se lo recomiendo, ya lo está buscando, ¿no? Mire, porque la gente
En el caso, como Dios nos hizo, necesitamos motivos, necesitamos justificación que nos explique por qué estamos aquí, quiénes somos nosotros y por qué hacemos lo que hacemos. ¿No es cierto? Pablo lo dice aquí. Timoteo era un muchacho que él encontró en su segundo viaje, Hechos 16. Había sido criado en la fe judía, pero su papá era griego. Los griegos vivían para el placer. Como en la versión de nuestros himnos contemporáneos, la vida es un carnaval. En versión más cercana es, sacaba la vida de este cuerpo humano y lo que he guardado no sepa quién es. ¿Lo ha escuchado? ¿Esa filosofía? ¿No? Bueno, puede preguntar acerca, para que sea más técnico, qué creían los señores filósofos epicúreos acerca de todo el placer está en la variedad, en disfrutar, en conocer, en viajar por el mundo. ¿Ya? No está mal hacerlo, hágalo, disfrútelo y gócese siempre y cuando recuerde que hay algo más en la vida. Eso era lo que hacían los griegos y este muchacho Timoteo había llegado a la fe por la crianza de sus padres y, aunque su padre no era creyente, el Señor lo llamó y las personas dieron buen testimonio de él y Pablo se lo llevó como hacían los judíos de la época para que lo acompañara en su ministerio. Tal vez tendría 15, 16 años. Así que usted no subestime cuánto puede aprender un niño acerca de la fe. No lo subestime. Eso hizo Pablo con Timoteo. Tercero, Dios. Aquí fíjese cómo se presenta a Dios. Primero, nuestro Salvador. Segundo, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor. La teología paulina aquí está otra vez apareciendo. Se nos dice que Dios es nuestro Salvador porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres están trabajando en nuestra salvación. En Isaías 45, usted lo puede anotar ahí y ahora más tarde lo comparte con su familia, se da cuenta que Dios llama a Israel para que contemplen quién es el único Dios salvador. ¿Quién es? El único Dios verdadero. El Dios creador es el Dios que salva aquello que creyó, aquello que creó, perdón. Como Dios creó todo, pues Dios también restaura todo, rescata todo. Y eso incluye el universo material en donde están los animalitos también. Así que si usted está preocupado, ¿qué va a pasar con mi mascota? Yo no sé qué va a pasar en el día final, pero de una cosa estoy seguro y es que el Señor restaurará la creación cuando Él venga por segunda vez. Porque todo aquello que Él creó fue afectado por el pecado y asimismo también será restaurado, sanado, cuando sean quitadas las consecuencias totales del pecado. Esto da un panorama amplio para que nosotros nos demos cuenta aquí que solamente podemos tener esperanza en Dios cuando lo vemos a través de Cristo Jesús. Estaba Jesús hablando con sus discípulos la noche en la que iba a ser entregado. ¿Recuerdan? Y todos confundidos tratando de ver quién iba a ser el sucesor. Bueno, maestro, ¿usted está buscando a alguien? ¿Usted no sabe quién soy yo, maestro? A la colombiana, ¿no? Y Jesús les dice, muy bien, ¿tienen que preguntar algo? Y alguien pregunta, ¿sabe qué? Muéstrenos al Padre y ya nos basta. ¿Qué dice Jesús? Juan 14. ¿No has creído que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 1. A Dios nadie lo ha visto. Moisés no vio a Dios. Moisés vio una revelación parcial, temporal de Dios. ¿Quién era él? Cristo preencarnado. Por eso fue que Dios se pudo relacionar, humanamente hablando, con su pueblo en el Antiguo Testamento y por eso es que Dios puede estar aquí presente con nosotros y nosotros no morimos. Porque alguien murió en nuestro lugar y ese fue su Hijo. Así que hay esperanza para nosotros según esta epístola. Amén. Eso es la misericordia, esa es la gracia y esa es la paz. Los judíos se saludaban shalom, paz. Los griegos se saludaban gracia. Y algo parecido a la misericordia o la piedad, suplicaban de acuerdo a los dioses los griegos. ¿Qué hace Pablo? Une esos tres conceptos y lo presentan como basados en el único Dios verdadero. Ahora piense, cuando nosotros saludamos, ¿cuál es el objetivo de un saludo? Salud. ¿Qué estamos deseando? Salud. Originalmente la palabra española del latín es deseo que usted tenga, ¿qué? Salvación. Así saludaban los españoles que llegaron a estas tierras. Lamentablemente no produjeron mucha salud, ¿cierto? En nuestros
tierras, pero debemos procurar nosotros salud para los demás y desearlo de todo corazón. Salmo 122, dice el salmista que él, por amor a sus hermanos, está pensando en el próximo día cuando vaya al templo a encontrarse con Dios y con sus hermanos. ¿Y qué va a decir? ¿Lo han leído? La paz sea contigo. O sea, que Dios te bendiga, que de por Dios te cases, ¿sí? Que salgas de deudas, que encuentres tu sentido en la vida, que sirvas al Señor, que permanezcas en Él. Esas son las motivaciones que Pablo tiene para Timoteo y también para la iglesia donde él está pastoreando y por extensión para ustedes y para mí. Segundo, y esta es la parte más larga, pero la voy a resumir. Instrucción al ministerio pastoral de Timoteo. Timoteo, te encargué, te rogué, cuando salí para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Aquí hay 3 encargos o 3 instrucciones acerca del ministerio de Pablo a Timoteo o de Timoteo según la supervisión de Pablo. Número 1, él le encargó que se quedara en Éfeso. Observen, queridos oyentes, Pablo, apóstol de Jesucristo, con toda la autoridad de Dios, lo obligó, lo manipuló, lo chantajeó para que Timoteo se quedara ahí. Le dijo, si usted se mueve de este lugar que es la tierra prometida, entonces Dios no lo va a bendecir. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Eso dicen los falsos apóstoles y los falsos líderes, ¿cierto? Generan culpa en la gente. Ay, si usted le dice que no al Señor, ¿cierto? Pablo no dice eso. ¿Qué hizo? ¿Cómo te? Léalo. ¿Cómo qué? Te rogué. Pablo, con toda la autoridad disponible en la iglesia, ¿cómo influye para que Timoteo tome la decisión? Con ruegos, con súplicas. Usted lee que Pablo, antes una especie de terrorista religioso, ahora está transformado por causa de Cristo, ¿no es verdad? Porque ahora está rogándole a la gente que lo escuche y que le preste atención. Pues bien, este hombre, ¿de dónde aprendió esto? De su maestro, de su Señor. Aunque Cristo es Señor del universo, Cristo ¿cómo nos atrae? Con gracia, con misericordia, como hizo con Israel. Oseas capítulo 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo lo traje? Con cuerdas y lazos de amor. ¿Cómo? Lo empecé a traer con misericordia y lo persuadí para que fuese mi pueblo y cumpliese el propósito por el cual lo rescaté, es decir, por el cual Dios lo sacó de Egipto. Precioso, ¿no? Dios llama a las personas al ministerio, ¿cómo? Destruyéndole los planes en la vida, ¿no? Hay gente que nos dice en el seminario, hermano, yo creo que Dios me llamó a ser pastor. ¿Por qué? Porque la novia me dejó, de la casa me echaron, fracasé en la carrera. Eso debe ser que Dios me está llamando a ser pastor. ¿Quién le dijo eso, compadre? No, necesariamente. Hay otras explicaciones adicionales, ¿no? En este caso, te rogué que te quedases en Éfeso. Ahora, Éfeso era una ciudad, como les dije, grande, era la capital. Había un banco, ahí llegaban las carreteras de esa región. ¿Quién no quisiera estar en Éfeso? Timoteo. ¿Por qué? Porque era en ese momento la iglesia ejemplar, así como la iglesia verdad y gracia, ¿cierto? Una iglesia ejemplar, ¿quién no quisiera ser pastor allí? Bueno, Timoteo. Al parecer, por la carta, se van a dar cuenta que Timoteo era tímido, era introvertido, no le gustaba estar en el público. Él quería estar más apartado y aislado en soledad, pero el Señor normalmente a los que quieren estar solos los llama a estar en público, y los que quieren estar en público, ¿qué hace Dios? Los pone en la soledad, ¿cierto? Dios es así, Dios hace lo que quiere con su pueblo
y en este caso Éfeso era la mejor iglesia, plantada por Pablo, tiene a Timoteo el mejor discípulo y sabemos por la historia que después de la salida de Patmos de Juan el apóstol, llegó a esa ciudad, la iglesia modelo, la iglesia ejemplar en la capital. Y Dios, a través de Pablo, llamó a Timoteo al pastorado. Aquí hay una lección muy clara, y es que si Dios lo llama a usted al ministerio, no espere una voz, no espere una cosa extraña, que se le voltee el carro. Ya le dije, ese tipo de cosas son leyendas, son mitos. Yo llegué a ser pastor y la verdad, no he escuchado voces, no he visto a Jesús ni nada de estas cosas, solamente me di cuenta por la misericordia de Dios que tenía algunas capacidades que podrían ser útiles para el servicio del Señor. Lo mismo pasa así. Dios le dice al Señor Ezequiel, capítulo 22, léanlo, y busqué en la tierra, a ver si había un hombre en la tierra para no destruirla, ¿y qué pasó? No lo hallé. O sea que Dios también utiliza la necesidad de una circunstancia particular para mover a una persona. En mi caso, yo empecé a darme cuenta, bueno, tanto tiempo desde niño en una iglesia evangélica, pues eso debe servir de algo, ¿no? Yo pensaba así. Bueno, yo no quiero ser pastor, lo único que yo quiero es enseñar la Biblia, estudiarla y escribir y ayudar a la gente a que siga al Señor, pero yo no quiero ser pastor. ¿Le ha pasado a usted que me está escuchando? Bueno, yo no me quiero casar, yo lo único que quiero es un compañero para toda la vida. ¿Sí? O sea, usted ya sabe. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en lo que implica los compromisos que estamos adquiriendo. Eso era lo que necesitaba aprender Timoteo, que es lo segundo. Él se le encarga un trabajo en Éfeso. ¿Cuál es? Que se quede en Éfeso, ¿para qué? Para que administrara las ofrendas, porque él era el encargado del que supervisaba que la plata le llegara a Pablo, ¿cierto que sí? No, ¿se fijan? No, el trabajo de pastor es principalmente un cargo docente. Decente, sí, pero también y principalmente docente, o sea, de enseñanza. ¿Enseñar qué? Y hay dos expresiones aquí. Primero, te encargué que instruyeras a algunos que no enseñen cosas distintas a las que yo permito. En lugar de eso, que enseñen lo otro. Vamos a ver las dos cosas que implica la docencia pastoral. Primero, tiene que utilizar su autoridad para impedir enseñanza distinta a la enseñanza apostólica. Primera Timoteo 3:14, Pablo dice, yo te escribo esta carta porque si no alcanzo a llegar, ¿qué es lo que Pablo, o mejor, Timoteo debía enseñar? Timoteo, lo que te diga el corazón. Habla de tus testimonios, lo que sientas en el corazón. ¿Eso era lo que debía enseñar Timoteo? No, por eso Pablo le escribe la carta para que él sepa qué es lo que tiene que enseñar. Lo que tiene que enseñar es lo que Dios le reveló a él. Por esa razón es que no tenemos apóstoles en el sentido de Pablo, porque la iglesia solo se sostiene por la enseñanza apostólica. ¿Entienden? Y 1 Timoteo 4:13 dice, mientras tanto, ¿a qué te debes dedicar? A la enseñanza, la exhortación y la lectura. ¿La lectura de qué? De esta carta. Por eso es que cuando Timoteo se parara en la iglesia y leyera la carta, él empezaba diciendo, Pablo, apóstol de Cristo, y Pablo me dejó aquí como pastor de ustedes para que enseñe lo que Dios le dio a él. Era necesario que él conociera esta carta y era necesario que esta carta fuese escrita para que las personas supiesen que él contaba con la autoridad del hombre que Dios puso como autoridad de la iglesia. ¿Me explico? De otra manera, usted se puede preguntar, y esto es normal que la gente pregunte, ¿y por qué en la iglesia hablan así? ¿Cómo? Ese hombre que está ya hablando en ese lugar habla como si lo que dijese fuese importante, como si fuese verdad, ¿cierto? Porque en nuestra sociedad todo depende de tu punto de vista, del lente con el que miren las cosas. Bueno, cuando una persona dice eso, ya te está diciendo que no le tienes que prestar atención a lo que él dice porque puede significar cualquier cosa, ¿no es cierto? Por eso es que cuando llegamos a la iglesia debemos recordar que aquí nos enseñan lo que se nos ocurra. Aquí enseñamos lo que Cristo le entregó a sus apóstoles y lo que sus apóstoles le entregaron a sus pastores. Y los pastores, según a Timoteo 2:2, ¿qué hicieron? Encomendaron a otros hombres, ¿para qué? Para que sean fieles, para transmitírselo también a otro. Y de esa manera la secuencia
se va transmitiendo de generación en generación. Y si en algún momento se desvía, como el juego de los niños del teléfono roto, ¿a dónde debemos acudir de vuelta? A donde nuestro apóstol. ¿Quién? Pablo, Pedro y Juan en el Nuevo Testamento. Yo sé que varios de ustedes fueron abusados, fueron manipulados en grupos religiosos de esta ciudad y de otras. ¿Por qué fue? Lamentablemente porque hay muchos lobos rapaces, hay mucha mentira y muchas de las cosas que Pablo dice aquí. No enseñen diferentes doctrinas, no presten atención a mitos ni genealogías interminables. 3 términos que significan lo siguiente. Primero, doctrinas diferentes. Está hablando de una enseñanza que no tiene sucesión apostólica. Por ejemplo, en donde Dios nos dijo a nosotros, y yo sé que es difícil, pero lo voy a poner a propósito. ¿Ok, pastor? Luego usted resuelve el problema, si lo creo. Por ejemplo, ¿en dónde la Biblia dice que no tomemos vino? Si Pablo en 1 Timoteo le dice a Timoteo, toma un poco de vino. El problema es el poco. ¿Qué significa poco? Si usted mide 2 metros, ¿cierto? O 2,15, un poco de vino para usted no es lo mismo para una persona que mide 1,50. ¿No es así? Pues bien, esto está mostrándonos que hay que analizarlo dependiendo la cosa, ¿no es cierto? Pues bien, lamentablemente, gran parte del cristianismo, en nuestra época, no todo, pero mucho está basado en cosas que se establecieron en algún momento de la historia, que originalmente no fue algo malo, pero perdieron su razón de ser. Y las personas las hacen porque sí. Tenga cuidado con eso. Pablo dice, enseñanzas que se desviaron. Una enseñanza desviada, distinta. Segundo, no le presten atención a mitos. La palabra mitos son mitos. Eso es lo que significa. ¿Qué es un mito? Un mito es la Llorona. ¿Sabe quién es la Llorona? No me refiero a una marca de cerveza, a un bar por ahí del Chorro de Quevedo, no me refiero a una muchacha que le dicen así, sino la leyenda de la Llorona de nuestros pueblos. En cada país hispano tiene un nombre distinto, ¿cierto? ¿Cómo es la Llorona? Cuando usted la escucha lejos, es que está. Ya saben, ¿no? Pero cuando está cerca es cuando está lejos. Pregunta, ¿quién la ha visto? Yo estoy en la investigación. Si usted me dice que alguien la ha visto, por favor, la contacta conmigo para la entrevista. Quiero las evidencias. Sigo investigando la Llorona. ¿Por qué se sostiene estas ideas? ¿Por qué? Por la credulidad de la gente. Esos son los mitos. Y en el momento, los mitos eran los de Grecia. Uno de esos mitos era que cuando temblaba, ¿sabe qué era lo que pasaba? Que el dios Zeus estaba peinando sus rizos. Así de ridículo son los mitos. Usted se ríe de eso, pero vaya, dígale a un griego de esa época eso y por eso lo mataban. Las creencias religiosas son lo más profundo de nuestro ser. Pablo le dice, eso no está para enseñarse en la iglesia. Mitos y leyendas. Hay mitos evangélicos también. De eso no me referiré, se lo dejo al pastor que los conoce mejor a ustedes. De pronto estoy siendo muy directo. 3, genealogías interminables. ¿Qué es eso? Posiblemente esto sea judaísmo. Los judíos sabían que Dios les había hecho promesas a cada una de las tribus. En consecuencia, ellos estaban buscando quiénes eran sus ancestros. Si usted viene en la tribu de Benjamín, entonces Dios le prometió esto y esto y esto. ¿Cuál es el problema? Que los judíos habían pasado en ese momento al menos por una dispersión y se había perdido la raza. Entonces empezaban a pelear. ¿Tú de dónde vienes? Yo soy de Judá. ¿Pero Judá de cuál? De este y de este. ¿Cuál es el problema de eso? Insisto, que si la persona está basando su posición espiritual en su abolengo, en su pedigrí, en sus orígenes, frente a Dios, entonces está equivocado. ¿Por qué? Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Los que creyeron en Él, los que le recibieron, ¿Dios qué los hace? Hijos de Dios. No nacen de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. ¿Qué significa eso? Que no interesa si usted tiene ancestros judíos que llegaron de España o que usted viene de una familia muy prestante de nuestra ciudad, Carachas. Todos venimos de Adán y todos heredamos el pecado. Hay pecado en Europa, en gente muy play, en gente muy educada y en gente no educada, en todos los lugares de la tierra. Vengo del futuro para decirle a usted que no ha viajado. No se preocupe, no se pierde de nada. Allá también pecan, solo que son más refinados.
Queridos, el Evangelio de Cristo nos recuerda que no hay que perder tiempo en mitos, no hay que perder tiempo en esas genealogías interminables ni en doctrinas que no tienen base apostólica. En lugar de eso, Timoteo debía enseñar que el propósito del mensaje de Cristo, el propósito de su ministerio consiste en lo siguiente: el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Ese es el corazón de esta enseñanza. Olvídese de todo lo que dije, la llorona, el WhatsApp, todo eso. Pero escucha esto. El propósito del mensaje de Cristo es cambiar vidas. Busque la filosofía, la historia, la profesión que quiera. Nada ni nadie cambia el corazón humano. Nada ni nadie. Por eso estamos aquí. Porque sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos dio su evangelio, el cual, aunque no hemos visto a Cristo y lo hemos escuchado, Él por la fe nos dio vida nueva, nos dio un nuevo corazón, como Él lo prometió en Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque solamente ellos y ellos serán los únicos que verán a Dios, los demás no. El problema no es intelectual, el problema no es cultural, el problema no es educativo, no es social, el problema es moral, espiritual. Nacemos corrompidos. Deja a su hijo hacer lo que quiera y verá qué va a hacer él con su vida. Conocen el monte Fuji allá en Japón, ¿cierto? ¿Quién no quisiera vivir en Japón? ¿Quién no quisiera la cultura de Japón? ¡Wow! ¡Maravilloso! Sí, pero ¿por qué la gente de Japón? No todos, muchos se suicidan. ¿Por qué? ¿Les falta tecnología? ¿Les falta servicio social? ¿Les falta casa? ¿Les falta viajes por el mundo? Es uno de los pasaportes que más reciben en el mundo. ¿Qué pasa? Queridos, Dios es el único que sacia el alma humana. ¿No es por eso que usted está aquí? ¿Por qué teme decirlo? Es la verdad. ¿Cuántos de nosotros estuvimos al borde de la muerte, de la desesperación? Sabemos, como dice el salmista, Salmo 73, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es Dios para siempre. No mientras soy joven, mientras tengo plata, mientras viajo a otra ciudad. No, Dios para siempre. Querido, el pecado es tan terrible que aún las cosas buenas las convierte en malas. ¿El matrimonio es bueno o no? Magnífico. Ay, terrible. Sí, dígale eso a una soltera, a ver si no es bueno el matrimonio. Pero el pecado es tan terrible que aún eso tan precioso como el matrimonio se puede convertir en algo infernal cuando Cristo no es el centro allí. Pablo le dice a Timoteo, si no hay un corazón limpio, no puede haber conversión, no puede haber salvación, no puede haber realmente, ¿qué? Vida cristiana. Sí, en el cristianismo es el único lugar donde nos reservamos el derecho de admisión. Sí. La cosa es que Cristo pagó nuestro voucher, para decirlo de una manera más clara. Con su sangre Él pagó lo que merecen nuestros pecados y solamente por su sangre podemos entrar. Hay algunas iglesias antiguas de las colonias británicas en donde la puerta era roja. Todavía existen en algunas islas. ¿Qué significa la puerta roja? Solo se puede entrar a la iglesia por medio de la sangre de Cristo. Ustedes y yo debemos recordar esto. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te pongas a predicar genealogías, filosofías, leyendas. Para eso vaya y estudie humanidades, historia de las ideas. Especialícese en redes sociales o vuélvase TikToker, lo que usted quiera. Pero si usted quiere escuchar acerca de un mensaje que es poder de Dios para la salvación, para todo aquel que cree, ¿a dónde hay que ir? A la iglesia de Cristo, en donde se supone que está el fundamento, donde se está transmitiendo el oráculo vivo de Dios. Ahora, sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo solo por la fe en el evangelio, pero usted es responsable de cuidar su conciencia. ¿Qué significa eso? Que usted debe saber que puede mentir a los demás, pero no puede engañar a Dios. Si usted empieza a caminar como las personas que estaban ahí, y hay dos nombres, Himeneo y Alejandro, que empezaron a escuchar el mensaje y les gustó, pero luego en secreto empezaron a vivir en contravía de lo que sabían que no debían hacer, y no hacían lo que sabían que sí debían hacer.
es cuando usted empieza a tener problemas de su conciencia. ¿Qué es lo que debería hacer un psicólogo o un psiquiatra? Ayudarle a las personas a que vivan en la realidad y que sean consecuentes con lo que piensan, dicen y sienten. ¿No es cierto? Bueno, Pablo en un sentido está haciendo lo mismo, advirtiéndonos que tenemos que prestar mucha atención, porque si sabemos, por ejemplo, que hay un Dios que juzgará vivos y muertos y vivimos como si no existiese un Dios, estamos actuando no en limpia conciencia, sino con mala conciencia. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre es que su fe es fingida y empieza a decir una cosa, como Santiago 2 dice, pero no empieza a hacerla. Ese es el camino ¿a qué? A desviarse de la sana doctrina. ¿En dónde empieza? En su corazón. Si la culpa es de los apóstoles, no. Ellos tienen su culpa, pero usted también. ¿Qué está haciendo con toda la enseñanza que se le ha dado en esta iglesia? ¿Qué va a hacer con eso? ¿La va a repasar o no? ¿Qué va a hacer con el Dios de sus padres en el que usted fue criado? Usted no puede escapar de eso. Timoteo, usted no puede escapar de toda la Torá que aprendió de niño. Queridos, yo recuerdo cuando iba con mis amigos a escuchar metal. Yo era evangélico, entonces escuchaba metal cristiano, ¿cierto? Y ellos luego el diablo y tal, el diablo le sirve a Dios en mi mente, ¿no? Entonces yo estoy aquí bajo el servicio de Dios y Satanás se somete a Dios. Y yo empezaba a justificar en toda mi mente, ¿cierto? Todo hipercalvinista ahí. Queridos, no hagan eso porque están manchando su conciencia. Y uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado a los que ya somos salvos es una conciencia limpia. Hebreos 10 nos dice que una de las cosas que nos permite adorar en libertad, ¿qué es? La conciencia limpia de obras muertas por la sangre de Cristo. Sí, el sinvergüenza es el degenerado, la peligrosa de la cuadra, la que le quitaba a los maridos en la oficina, sí, pero ahora el Señor por su gracia me perdonó y me limpió. Y podemos levantar nuestras manos y decir en limpia conciencia que nuestra fe no es fingida. ¿Qué creemos nosotros? Que Él salva pecadores. Y Pablo lo va a decir, acto seguido, versículo 12 al 17. Yo era un delincuente, pero ahora soy salvo por causa de Cristo. ¿Bien? Esto es lo que te encargo. La palabra encargar ahí es la gran responsabilidad de Timoteo. No eran las ofrendas, no era el grupo de alabanza, no eran estas cosas, aunque está implícito, sino principalmente que supiesen que el cristianismo se trata de cambio de vida. Si no hay cambio de vida, entonces cambie de religión. Eso le dijo el mentor de Lutero. Lutero, si no cambias tu vida, cambia tu religión. Y efectivamente, él estaba creyendo una religión que no era la de la Biblia. Cuando conoció el Evangelio, cambió para siempre. Tercero y último, la integración que hace Pablo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es lo siguiente. Él nos dice, estos maestros, los de Éfeso, que tenían una mezcla de judaísmo por un lado, de misticismo pagano por el otro, y un poco de doctrinas extrañas, que en la historia del cristianismo en el siglo II se llama gnosticismo, con G, gnosticismo, gnosis. ¿Ha escuchado? Usted va por el sur y ve en los postes de la electricidad ciencia, arte, sexo, conocimiento. ¿Qué es eso? Gnosis. Un bogotano de los 60, según él, se encontró en el más allá con que él era un dios. Y lo más curioso es que muchos le creyeron que eran también dioses. Y en ese ejercicio le creyó hasta el señor famoso de México, Cantinflas. ¿Se acuerdan de él? Mario Moreno. Entonces, este señor, que es conocido como Samael Aun Weor, creó la Santa Iglesia Cristiana Gnóstica Universal, trayendo de nuevo las doctrinas de Egipto, de Grecia y de esa época para decirnos que este es el cristianismo. Escuche bien, precisamente Pablo está hablándole a la iglesia de Éfeso, en donde, según Hechos capítulo 19, cuando llegó el evangelio, ¿qué fue lo que hicieron las personas? ¿Se arrepintieron? Abandonaron a Diana en los Efesios y ¿qué más? Quemaron públicamente los libros, que costó un montonón de dinero. ¿De qué eran esos libros? Anote ahí, no sé cómo deletrearlo porque es largo, Nag Hammadi, en Egipto, años 50 del siglo pasado, aparecieron escritos de esa época. ¿Saben qué era?
Lo mismo que usted y yo escuchamos ahí en la calle de los brujos. Sí, señora, usted le están haciendo un trabajo. La están trabajando. Claro, la está trabajando la señora que le está diciendo las cosas del trabajo. ¿Cierto que sí? La misma brujería. Puede ser en los Rosales, puede ser en el sur, como sea, es brujería. Solo que en la época era muy técnico, se llamaba la gnosis, el conocimiento sagrado. Tanto que hasta el filósofo Platón estaba ya metido en eso. Pitágoras y otros también. Léalo. Queridos, estos se presentaban como teólogos. Sí, tenga cuidado de esos teologillos de internet, loquillos. Sí, sí. Usted se iría a hacer una operación de corazón abierto, una persona que tiene ahí el consultorio allá al frente en la plaza de mercado. Uno dice, no, pero en Colombia uno sabe que. ¿Dónde te vas a hacer la cirugía de estética y tal? No, ahí encima de la panadería, ¿cierto? Hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender, y ese es nuestro desafío en esta generación, es entender que es digno ser un pastor. Hay una dignidad especial en ser pastor y no es una dignidad en el sentido del mundo, sino una dignidad como Pablo dice aquí. No hay nada malo en qué, en ser doctor de la ley, porque Pablo era doctor de la ley. El problema es pretender serlo sin serlo. O sea, dedicarse a vana palabrería. Un verdadero teólogo, usted lo escucha y se hace entender hasta un niño. ¿Cómo era el más grande de todos los teólogos? Enredado, confundido y con un lenguaje arcano, abstracto, insoslayable. No. Cuando usted escucha a alguien así, usted ya sabe, falso positivo, usted ya sabe, me está charlando. Luego me va a sacar aquí el gorrito y me va a tumbar. Está echándole los perros a la muchacha. Es así, ustedes lo saben. Mire los grandes intelectuales de nuestras universidades. ¿Qué hacen? Abusan de los estudiantes. ¿Lo han visto? ¿Los escándalos? Los grandes intelectuales que se hacen famosos por criticar a otros, como si ellos fuesen incriticables. No. Nosotros no debemos ceder a eso. Debemos autocriticarnos y ser conscientes si somos o no somos. Pablo sí era un teólogo y dice, en tercer lugar, ¿qué es lo que él hace para predicar el Evangelio? El Evangelio es un mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él usa el término técnico, la ley. La ley significa todo el Antiguo Testamento. Y los teólogos reformados lo han dividido en tres para su estudio. Ley moral, ley ceremonial, ley civil. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos a centrar solo en lo moral. Y el teólogo Álvaro va a explicar los demás, que eso es muy profundo para mí. Bien, dice así. Él dice, la ley ha sido instituida no para el justo, sino para el pecador, y hace una lista de pecados. Aquí nos dice tres cosas acerca de la ley, o sea, entiéndase el Antiguo Testamento. Primero, la naturaleza de la ley. ¿La ley de dónde viene? ¿De dónde se origina? De Dios. La ley es una expresión de la voluntad de Dios. Ahora bien, debido a que esa ley es verdadera, del Dios verdadero, tiene que ser consecuente con la realidad. Yo sé que esto es un poco abstracto, pero pensemos en lo siguiente. Tenemos a un filósofo, o que se las da de doctor de la ley, diciendo cosas como las siguientes. Hoy hay muchos delincuentes en Colombia, porque la ley lo dice. En cambio, si cambiamos las leyes, ya no hay tantos delincuentes. Y la gente que estaba ahí empezó a aplaudir. ¡Qué sabiduría! ¡Qué peinada, chino! Como dicen acá. Muchas personas piensan que eso es ley. ¡No! El Dios verdadero ha establecido leyes en su creación material y esas coinciden con su revelación escritural. La moral y la ley natural, como llamaban los filósofos antiguos. Pablo conocía estas cosas y nos está diciendo que es evidente, sí, que Dios estableció, por ejemplo, el matrimonio como está biológicamente, es muy sencillo. Y de ese modo usted se da cuenta que las civilizaciones se pueden desarrollar. Es así, no tiene ningún misterio. Por ejemplo, hay un filósofo de la India que hizo una investigación acerca de por qué una islita tan pequeña como Inglaterra dominó durante tanto tiempo a un país tan enorme como la India.
Y uno de los factores que encontraron fue que en Inglaterra era importante el matrimonio. Cuando una persona valora el matrimonio, eso lo hace ser una persona más responsable, no se gasta toda la plata porque la mujer se está ahí supervisando, ¿cierto? Y cosas por el estilo, lo ayuda a pensar en el futuro. Son cosas muy sencillas, pero lamentablemente muchos pretenden ser sabios sin serlo. Pablo dice en Romanos 1, se hicieron necios. Y la lista que él hace aquí de todos estos pecados, que no vale la pena en este momento profundizar, está simplemente apuntando a los 10 mandamientos. Rebeldes, transgresores, irreverentes, ¿qué es lo que está diciendo? Que necesitamos la ley de Dios para que los seres humanos reconozcan su pecado. Romanos 3, 19 al 20, Pablo dice, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Pero ¿cómo la gente se da cuenta que está bajo el juicio de Dios? ¿Por medio del conocimiento de qué? De la ley. Cuando usted conoce la ley de Dios empieza a acusarlo a usted en secreto. ¿Qué tal esa religión cristiana? No estoy de acuerdo, tal. Pero si usted sigue en contra de su conciencia, ¿qué va a pasar? Se va a desviar a vana palabrería y usted terminará autojustificando su pecado. Pero si usted no lo hace, sino por el contrario, se arrodilla delante del único Dios verdadero, la única esperanza, entonces entenderá la novedad de la ley. ¿Qué es eso? Cuando el Señor explicó la ley, en Mateo capítulo 5, 17, Él dice que Él vino a cumplir. ¿Cómo cumple Cristo la ley? Obedeciéndola, pero también soportando las consecuencias de las desobediencias a esa ley. Pero además, elevándola, no rebajándola. El cristianismo no es una nueva ley más suave para que los cristianos puedan pasar de agache o por la raspa. No. Si nuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos que tenían 613 leyes para guardar diariamente, no podemos nosotros ser salvos. ¿Cómo lo logramos? Otra vez, a través de un nuevo nacimiento. Si usted no nace de nuevo, usted no verá el reino de Dios, le dice Cristo a un teólogo judío. Es así. La moralidad cristiana viene fruto de la salvación cristiana, no al contrario. Por eso Pablo concluye diciendo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo lo que está haciendo es elevar y exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero mensaje de Cristo, que habla de un corazón nuevo, de una fe coherente, no fingida, y una limpia conciencia, ¿a quién da gloria? Al que salva. No da gloria a los maestros de la ley. No da gloria a los que están enseñando diferente doctrina, genealogías interminables y discusiones. ¿Qué es lo que buscan estos muchachitos que están jugando con energía nuclear, teológicamente hablando? Seguidores, que les digan, wow, ¿cómo sabes? Y qué brillante eres, y qué increíble, nunca había escuchado eso. Pues la verdad es que en la iglesia no me dan permiso para exponer todo mi potado de conocimiento. No, este sí era un gran teólogo, Pablo. ¿Y cómo actuaba? Completamente distinto. Te suplico que te quedes en Éfeso. Timoteo va a tener mucho más desafíos, pero para eso vamos a concluir con 4 lecciones de todo lo que dije. Número 1, ¿qué es el ministerio pastoral? Un llamado de Dios. Si usted no está convencido que Dios lo llamó a través de hombres, mejor busque otro oficio. Tranquilo, no es indigno. Hechos 20:28, Pablo le dice a los pastores de la ciudad de Éfeso, ¿qué cosa? ¿Quién los llamó a ser ancianos? El Espíritu Santo. Es un llamado, una vocación. Y es una vocación digna. Vale la pena. Usted no se imagina la influencia que va a ejercer en la vida de muchas personas, como lo hizo Pablo. Pablo fue más famoso muerto que vivo. Gloria a Dios, ¿cierto? El ministerio pastoral, en segundo lugar, es un encargo de Dios. ¿Para qué? Para guiar a la gente ¿en qué? En la verdad. Nosotros aquí no contamos nuestras anécdotas, nuestros testimonios, no. Queremos que la gente conozca a un Dios que se hizo hombre. ¿Y cómo escogió Dios hecho hombre? Hombres para darnos a conocer ese Dios. Imagínese que usted aprendiese el evangelio, como pasa hoy, por redes sociales. Entonces, si usted aprende el evangelio por redes sociales, lo cual no está mal,
¿sí? Pero usted no puede ser cristiano solo por redes sociales, porque usted no conoce a esa persona si se enoja o no se enoja. Cuando la mujer le dice después de estar todo el día, es que nos falta tiempo juntos. ¿Cómo actúa ese hombre, cierto? Si se enoja o no se enoja. O sea, una persona de verdad. Pero además, si usted tiene problemas, ¿a dónde va a acudir? Hermanos, Dios nos ha dado un ministerio para guiar a personas. Segunda Timoteo 3, 10, 17. ¿Y eso qué implica? Problemas con personas. La palabra de Dios nos incomoda porque trata de nuestros pecados. Por eso usted no puede ser un pastor chévere. Si usted quiere que todo el mundo lo ame, dijo alguien, venda helados. Pero no puede ser pastor. No puede ser pastor. Es que estoy triste y no sé qué decir. Pues hermano, lea Jeremías. Pablo le dice, tú aprendiste mi ministerio ¿cómo? Segunda Timoteo 3:10, mis persecuciones. Así es que se aprende el seminario teológico. Pero si usted aprende desde su casa, en internet, con los libros ahí, y su papá pagándole el internet y los libros, ¿cierto? Pues usted no aprende cómo es la vida real. Usted le va a decir a las personas cómo es que se trabaja, y usted nunca ha trabajado en la vida. Esos son los muchachitos seminaristas. Yo soy profesor de seminario y siempre les digo lo mismo. Sí, se graduó, magnífico. Ahora empieza su ministerio. ¿Cómo? Sentado. Acompáñeme a ver esta triste historia. Mire, ese que usted le dice, hermano, no se duerma en el servicio de oración, trabaja desde las 4 de la mañana allá bajando bultos hasta las 5 de la tarde, mientras usted está posteando cositas. ¿Entiende? Ya, hermana, deje de llorar. Así, acompáñeme a ver esta triste historia. Vamos a hablar con su mamá cuando su papá la dejó. ¿Usted sabía esa historia? No. ¿Entienden? Claro, es que es fácil ser maestro en cuero ajeno, ¿cierto? Hermano, ser pastor es más que eso. 3, el ministerio pastoral es un oficio ante Dios y los hombres. Pablo dice, no encubrimos avaricia. Nosotros, para no ser tropiezo, está hablando de la región, ¿de dónde? De Macedonia, a donde él fue mientras dejó a Pablo en Éfeso. Nosotros mismos trabajamos. ¿Sabe qué hacía Pablo? Pablo trabajaba enseñándoles en la sinagoga todo el día de reposo, el Shabbat, el sábado nuestro. ¿Y qué hacía de domingo a viernes? Se ponía a preparar el sermón, ¿cierto? No, iba y trabajaba para sostenerse él y para sostener a los discípulos que él tenía. Ahí lo dice, 1 Tesalonicenses 2, léalo. No, hermano, me voy de esta iglesia porque no pagan bien. No me pagan bien, ya sé lo que voy a enseñar este domingo. Estudio sobre ofrendas. Hermano, si usted está en el lugar más deprimido con puros desempleados, ¿qué va a hacer? Hermanos, es un trabajo delante de Dios. Dios paga y Dios paga bien. Lo vamos a ver ahí que el único requisito que se repite 2 veces para ser pastor, ¿cuál es? 1 Timoteo 3, no avaro y no codicioso de ganancias deshonestas. Los demás requisitos aparecen una vez, pero ese se repite 2 veces. ¿Por qué? Porque los falsos maestros que aparecen ahí hacían eso era por platica. No. ¿Cuánto le cuesta a usted ser profesional, tener una maestría, un doctorado? No de los de 6 meses que usted escribe y se lo envían a la casa. No. Un doctorado en serio. Bueno, entonces usted pretende ser doctor simplemente con leerse 2 o 3 libritos devocionales. No, compadre, no. Es difícil, ¿cierto? Bueno, tenemos que aprender que el obrero, para participar de los frutos, 2 Timoteo 2, 4, 5 en adelante, ¿qué dice? Debe trabajar primero y mucho. Por último, hermanos, el ministerio pastoral es un trabajo de Dios para el beneficio eterno de los hombres. Por eso Pablo dice, esto no es un juego, usted no tiene permiso para jugar con esto. Esto es energía nuclear, piense. Esto es muy peligroso. ¿Por qué no puede haber un abogado suelto por ahí? Porque puede sacar a un delincuente y convertirlo en gestor de paz, ¿cierto? Sí, ¿por qué no puede haber una persona por ahí ensayando? Voy a ensayar corazón abierto. ¿Quién? Voluntarios. No, ¿cierto que no? Porque no hay una responsabilidad. Mientras las sanciones para un pastor son sanciones eternas. Por eso saqué, dice Pablo, a Himeneo y Alejandro, para que aprendan a no blasfemar. Blasfemar es hablar falsedad, engaño acerca de Dios y decir cosas que Dios no dijo. Unamos todo esto. Conclusión, hermanos. Necesitamos
pastores. ¿Cierto que sí? Y lo voy a contar. Efesios 4:11 dice que esos pastores son regalos de Dios. ¿Y un regalo se compra? Ni se compra ni se vende, ¿cierto que no? Se reciben, se disfrutan, se valoran, se aman. Y se retienen y se le da gracias a Dios por eso. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos por este día juntos. Gracias, Señor, porque hay muchas cosas que decir acerca de ese texto y difícil de explicar. Sin embargo, te agradezco mucho por la vida de mi hermano Álvaro, porque es un pastor fiel. Lo sé, Señor. Esta iglesia también lo sabe. Oro para que él recuerde siempre que tiene que predicar el mensaje que se le confió. No tiene permiso para cambiarlo, no tiene permiso para reproducir leyendas, ni tiene permiso para andar en discusiones que no generan edificación, sino discusiones interminables. Oro, Señor, para que esta iglesia entienda la autoridad apostólica de la Biblia, para que inviertan, para que todo su esfuerzo, actividad, dinero sea enfocado en esta prioridad. La palabra de Dios, la única que tiene poder para salvación para todo aquel que cree. Y te pedimos, Señor, humildemente todos aquí, ayúdanos a ver que el ministerio del modelo paulino hoy está vigente para nosotros. Ayúdanos a seguir hombres, sí, vamos a seguir hombres, imperfectos como Pablo, imperfectos como Timoteo, imperfectos como Álvaro, como yo, pero siempre viendo cosas buenas en ellos, sabiendo que eres tú en y a través de ellos. Esa es la iglesia, Señor, y hemos sido llamados a contarle a la gente quién es el que salva. Y eres tú, como Pablo empieza diciendo, Dios el Salvador, Cristo Jesús. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Suplicamos, Señor, en esta hora, que este estudio, Señor, lleve a más hombres a ser persuadidos al pastorado y que hayan más hombres fieles para cumplir su trabajo y de este modo, Señor, ya las personas que sigan siendo engañadas lo hagan a pesar de esto por su complicidad, Señor. Pero siempre, como tú le dijiste a Israel, habrá maestros que les digan cuál es el camino. Siempre habrán pastores y que siempre esta iglesia, verdad y gracia, sea un faro de luz de la predicación y aplicación apostólica de tu palabra para la honra de tu gloria, honra y gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino aquí en Bogotá y hasta el último lugar de este mundo donde tú les permitas servir, Señor. Amén.